Me pidió que pasara a su oficina antes de irme, y lo que ocurrió detrás de esa puerta cerrada cambió todo. Pensé que iba a perder mi empleo. En cambio, perdí el miedo. Eran las 21:17 cuando vibró su móvil. Martin ya se había puesto la chaqueta, dispuesto a irse, pero ese mensaje cortó el impulso. Era de su jefe, Alejandro. Solo decía, ¿puedes pasar por mi despacho antes de irte? Nada más. Ni explicación, ni emojis, ni tono. La planta entera estaba vacía. Solo el murmullo lejano de una aspiradora y el zumbido constante de las luces de emergencia acompañaban sus pasos. Caminó por el pasillo sintiendo que algo no encajaba. Alejandro no era de los que escribían a esas horas. Jamás. Su vida estaba medida en bloques de calendario, reuniones cerradas, silencios programados. Esa informalidad era en sí una alerta. Al llegar, la puerta del despacho estaba entreabierta, como si le hubieran estado esperando. No hubo palabras de bienvenida. Alejandro simplemente lo observaba desde su lugar, de pie, con una calma extraña, inquietante. Entonces cerró la puerta, y ese clic seco pareció más fuerte de lo habitual, como si marcara una frontera. Martín notó la tensión en el aire, una electricidad contenida que le aceleró el corazón. Ni una palabra, ni una sonrisa. Solo una mirada demasiado directa. Durante 4 meses habían compartido el mismo espacio laboral, pero sus interacciones se limitaban a lo esencial. Correos corregidos, reportes entregados, algún bien hecho murmurado al pasar. Nada más. Y sin embargo, en las últimas semanas, Martín había comenzado a notar algo distinto. Pequeños detalles que no sabía si eran reales o producto de su mente, la forma en que Alejandro lo miraba en las reuniones, esos silencios prolongados cuando cruzaban la mirada, una presencia demasiado constante cerca de su escritorio al final del día. Una semana atrás, mientras terminaba un informe solo en la oficina, sintió esa misma presencia. Al girarse, lo vio allí, apoyado en el marco de la puerta de la cocina, observándolo sin disimulo. No dijo nada. Solo sonrió. Una sonrisa auténtica, no la que usaba en eventos de empresa o al cerrar tratos. Martín no supo qué responder entonces, y tampoco lo sabía ahora, con ese mismo hombre bloqueando su salida, manteniendo ese mismo silencio elocuente. Alejandro habló finalmente, en voz baja. No quería hablar de trabajo. Necesitaba hablar a solas, aclaró. Su tono no era el habitual, había algo contenido, como si midiera cada palabra. Martín no respondió. Apenas asintió, incapaz de formar frases. Su cabeza era un torbellino. Ese hombre impecable, siempre distante, ahora mostraba grietas. Y dentro de esas grietas se asomaba algo más humano. Algo peligroso. La conversación avanzaba como una cuerda tensa. Alejandro confesó que lo había notado desde su primer día. Que veía en él algo distinto, algo que intentaba disimular. Mencionó su forma de evitar su mirada, de mantenerse siempre a una distancia prudente. Martín sintió un nudo en el estómago. No era miedo. Era reconocimiento. Porque era cierto. Había evitado esos ojos precisamente porque temía lo que podía encontrar en ellos, reflejos de un deseo que él mismo no terminaba de aceptar. Cuando Alejandro preguntó si estaba saliendo con alguien, la pregunta flotó en el aire como una piedra lanzada a un lago en calma. No hubo respuesta inmediata. Solo una tensión aún más densa. Después, la disculpa. Quizá fue un error, murmuró él, y se movió hacia la puerta, como si quisiera anular todo lo dicho. Pero entonces fue Martín quien habló, por fin. Quería saber por qué ahora. ¿Por qué él? La respuesta lo dejó sin aliento. Alejandro había intentado no sentir, no mirar, no ceder. Pero ya no podía más con esa batalla diaria.
Fingir indiferencia ante alguien que, sin buscarlo, le había desarmado todas sus certezas. Esas palabras rompieron algo. No el silencio, que ya era frágil, sino una barrera más profunda, la que cada uno había construido para protegerse. Martín no se fue. No retrocedió. No hizo lo que habría sido lógico. Se quedó. Y en ese quedarse, todo cambió. No hubo contacto. No hubo confesiones románticas. Solo una pausa. Una rendija abierta al abismo. El principio de algo que ninguno de los dos sabía nombrar. Pero lo sintieron igual. Tan real como el clic de aquella puerta que, esta vez, no significaba encierro. Significaba cruce. De una línea. De muchas. Durante los días siguientes, Martín creyó que lo soñado y lo vivido se entremezclaban. No hubo mensajes. Ni gestos evidentes. Solo miradas que duraban un segundo más de lo habitual y silencios que decían demasiado. Él intentaba mantener la rutina, informes, reuniones, correos. Pero nada era igual. Ya no podía ignorar el peso de esas pausas que antes pasaban desapercibidas. Alejandro no había vuelto a mencionarlo. No insistía. No lo buscaba abiertamente. Pero estaba. Siempre estaba. La tensión crecía en cada cruce de pasillo, en cada reunión donde sus miradas chocaban por accidente, en cada ascensor compartido donde el silencio parecía un tercer pasajero. Martín dejó de entenderse a sí mismo. No deseaba complicaciones. Pero deseaba. Y eso bastaba para perder la calma. Una noche, pasada la hora de salida, se quedó terminando una presentación. Estaba solo, o eso creyó. Pero, al darse vuelta, lo encontró allí. Alejandro, apoyado en el marco de la puerta, sin palabras. No se acercó. Solo lo observó. Y Martín sintió como todo su cuerpo se tensaba, no por miedo, sino por esa necesidad contenida que ya no sabía disfrazar. Alejandro rompió el silencio solo para hacer una pregunta directa, casi susurrada. No era una propuesta, ni un reclamo. Era una rendija. Un espacio para que Martín pudiera decir basta o sí sin decirlo. Martín no respondió. Pero tampoco retrocedió. No necesitó hacerlo. Su quietud, su respiración contenida, su pulso acelerado, todo ya hablaba por él. Días después, Alejandro no fue a la oficina. En su lugar, un mensaje breve: trabajaré desde casa. Cualquier cosa, escríbanme por interno. La ausencia se sintió. No solo por la falta de liderazgo. Se sintió en el cuerpo de Martín, que había comenzado a habituarse a esa presencia silenciosa que ahora le faltaba. La tarde del jueves, el mensaje llegó. Un pedido simple: llevar una carpeta olvidada al piso de Alejandro. La dirección estaba al final del texto. Martín dudó. 15 minutos mirando la pantalla sin escribir. Finalmente, respondió que sí. A las 19:42 estaba frente a esa puerta. No tuvo tiempo de golpear. Se abrió sola. Y detrás, él. No hubo protocolo. Ni explicaciones. La carpeta quedó en el mueble sin que nadie la mencionara. La conversación no era verbal. Alejandro le ofreció una copa y el silencio volvió a ocupar el centro. Se sentaron frente a frente. No tan lejos, no tan cerca. Como si cada uno tuviera miedo de romper algo, aunque aún no supieran qué era. Hablaron poco. Alejandro admitió sentirse fuera de control. Dijo que no esperaba que esto ocurriera, que no lo había planeado. Y por eso le aterraba. Martín entendía cada palabra. También había construido muros para sobrevivir, para encajar, para avanzar. Pero ahora esos muros se resquebrajaban cada vez que lo tenía cerca.
La confesión más dura no fue un me gustas, ni un te deseo. Fue, no quiero que esto te cueste nada. Martín no respondió enseguida. Se limitó a mirar sus manos. Pensó en lo que podría perder si daba un paso más: respeto, estabilidad, certezas. Pero también pensó en lo que ya estaba perdiendo cada vez que fingía no sentir. Cuando Alejandro extendió su mano, no fue una invitación explícita. Fue una espera. Un gesto lento, casi temeroso. Martín no huyó. Apoyó su mano sobre la de él sin palabras. Ninguno habló de lo que significaba. Porque ambos sabían que el gesto era suficiente. No necesitaban etiquetas. Ni promesas. Solo ese momento. Solo la verdad del cuerpo que ya no podía ocultar lo que la boca callaba. Esa noche no hubo besos. Ni caricias. Solo dos hombres tratando de entender qué hacer con lo que los desbordaba. Se despidieron con una frase que no era un adiós, pero tampoco un comienzo. Era un entreacto. Un susurro apenas audible: nos vemos en la oficina. Martín salió con el pulso alterado y la mente en ruinas. Sabía que no habían cruzado ninguna línea concreta, pero la línea ya no existía como antes. La habían borrado juntos. Lentamente. Con silencios, con miradas, con esa mano sostenida que, más que deseo, revelaba necesidad. Los días que siguieron fueron un campo minado. Alejandro se comportaba con pulcritud extrema. Saludaba con profesionalismo, delegaba tareas con exactitud, y no se acercaba más de lo necesario. Pero en cada esquina, en cada cruce de miradas, Martín sentía lo mismo: la tensión que se acumulaba. Nadie más lo notaba. Pero él sí. Lo sentía en los hombros. En la garganta. En los pensamientos que no lograba apagar. Eligieron el silencio. No por cobardía, sino porque hablar significaba abrir una puerta que tal vez no podrían volver a cerrar. Pero el deseo no se va por la puerta trasera. Se queda. Espera. Respira. Crece. Y estaba creciendo. Martín llegó al trabajo más temprano de lo habitual. No porque tuviera una entrega urgente, sino porque algo dentro de él necesitaba respuestas que no podían darse desde casa. Esperaba cruzarlo, aunque fuera en el pasillo, encontrar esa mirada que se había vuelto demasiado familiar. Pero Alejandro no estaba. Ni su abrigo colgado, ni el rumor de su teclado al otro lado del vidrio. Nada. Solo un mensaje en el canal general: hoy trabajaré desde casa. Cualquier asunto urgente, escriban por Slack. La sensación de vacío no era profesional. Era personal. Y Martín lo sabía. Fingió estar ocupado toda la mañana. Rehizo un informe que no necesitaba correcciones. Se obligó a almorzar. Revisó correos que ya había leído. Pero en el fondo, todo lo que hacía era esperar. Esperar una señal que no llegaba. Los días siguientes fueron iguales. Silencio. Presencia digital, pero ausencia real. Alejandro respondía mensajes con eficiencia. Coordinaba tareas con su estilo meticuloso de siempre. Pero no mencionaba nada. No insinuaba. No dejaba rastro alguno de lo ocurrido. Y eso dolía más que cualquier rechazo directo. Martín empezó a preguntarse si lo había imaginado. Si aquella tensión en su apartamento, la mano entrelazada, la confesión susurrada, había sido un error de percepción. Un momento que solo había significado algo para él. Quizás Alejandro, al reflexionar, había entendido que se trataba de una debilidad pasajera. Una concesión emocional de la que ahora se arrepentía. Cuando finalmente volvió a la oficina, su actitud fue intachable. Profesional hasta la frialdad. Saludó con una inclinación leve de cabeza. Le asignó tareas como siempre. Evitó cualquier conversación innecesaria.
Y sobre todo, evitó el contacto visual. Esa ausencia de mirada fue lo que más caló. Era como si hubieran borrado todo lo que los había acercado. Como si hubiera sido un capítulo tachado en su mente. Inexistente. Martín intentó mantenerse firme. Pero la duda se fue infiltrando. Empezó a analizar cada detalle. ¿Había sido él quien se entregó demasiado pronto? ¿Había leído gestos donde solo había cortesía? ¿Se había aferrado a una fantasía porque necesitaba creer en algo más que su rutina gris? Una tarde, lo enfrentó. No de forma directa, pero lo buscó. Se quedó hasta tarde a propósito, esperando que coincidieran. Y sucedió. Alejandro apareció, más tarde de lo habitual. Cansado, pero presente. Martín se acercó, con un nudo en la garganta que llevaba días gestándose. Preguntó si había hecho algo mal. No hubo evasivas. Alejandro negó con firmeza. Pero tampoco ofreció consuelo. Dijo que había necesitado espacio. Que quería estar seguro de no haberlo presionado. Que prefería ser cauto antes que cruzar una línea irreversible. Martín sintió que el piso se resquebrajaba bajo sus pies. Porque no era cautela. Era distancia. Y la distancia no protege, aísla. Lo miró, esperando alguna señal de aquello que había visto en sus ojos días atrás. Pero ya no estaba. O al menos, no lo dejaba salir. Alejandro volvió a su lugar, como si aquella conversación hubiera sido un trámite más. Martín regresó a su escritorio con una mezcla de rabia, tristeza y confusión. Ya no podía distinguir si lo que sentía era deseo, necesidad o simplemente el reflejo de una carencia profunda. Pasó los días siguientes entre ausencias intermitentes. Alejandro seguía allí, cumpliendo con su rol, pero ya no con él. Ya no cerca. Ya no al borde del abismo. Y entonces, el jueves, llegó la ruptura final. El momento donde Martín dejó de esperar. No porque dejara de sentir, sino porque entendió que no podía seguir sosteniendo algo solo. Alejandro pasó junto a él sin detenerse. Sin palabras. Sin gestos. Ni siquiera fingió interés. Y fue ahí donde todo se quebró. Porque lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Y en ese gesto, Martín sintió que lo habían borrado. El viernes, mientras todos hablaban de planes de fin de semana, él permaneció en silencio. El nombre de Alejandro apareció en una notificación general. Buen trabajo esta semana. Nos vemos el lunes. Un mensaje impersonal. Que cerraba, sin decirlo, una historia que nunca se permitió comenzar. Martín apagó su pantalla con los ojos ardiendo. No por la luz azul, sino por todo lo que no se dijo. Todo lo que no ocurrió. Y que, sin embargo, dolía como si hubiera pasado. Martín no esperaba verlo ahí. Aquel sábado por la mañana había buscado refugio en su rincón habitual de una cafetería tranquila, donde solía ordenar un café amargo y mirar por la ventana sin pensar demasiado. Lo último que deseaba era reencontrarse con algo que dolía más por lo que no fue que por lo que había sido. Y, sin embargo, Alejandro apareció. Sin corbata, sin distancia, sin la armadura que solía vestir entre semana. Lo vio desde lejos, también sorprendido. Hubo un instante de duda. Luego, en lugar de marcharse, se acercó. No pidió permiso, solo preguntó si el asiento estaba libre. Martín asintió con un gesto casi automático. No era el momento ni el lugar, pero algo en la presencia del otro rompía las reglas tácitas que habían construido. Los primeros minutos transcurrieron en silencio. Alejandro no pidió nada. No fingió cortesías. Solo dijo que había estado pensando. Que le costaba mucho decir lo que sentía cuando no tenía el control. Que no supo manejar lo que pasó. Lo llamó miedo. No cobardía.
Miedo a lo que no podía planificar, a lo que no encajaba en su vida ordenada. Martín lo escuchó. Esta vez sin interrumpir, sin buscar rendición. Solo necesitaba entender por qué lo había hecho sentir invisible después de haberlo mirado como si fuera lo único que existía. Alejandro admitió que se había equivocado. Que al alejarse, creyó protegerlos. Pero lo único que logró fue convertirse en todo lo que juró no ser, alguien que se esconde detrás del rol, de las apariencias, del silencio. Dijo que, por primera vez, había sentido algo que no supo nombrar, y eso lo paralizó. Las palabras salían torpes, pero sinceras. Y Martín no necesitaba más que eso. No buscaba poesía ni grandes gestos. Solo verdad. Porque lo que los separaba no era el mundo exterior, era lo no dicho. Lo contenido. Lo que ambos fingieron no sentir. En un gesto que no necesitó explicación, Alejandro extendió la mano por encima de la mesa. No como disculpa, sino como acto de decisión. Y Martín, sin mirar alrededor, sin medir consecuencias, tomó esa mano. No temblaba. No dudaba. No necesitaba esconderse. La cafetería seguía su ritmo. Gente entrando, niños riendo, camareros moviéndose entre mesas. Nadie los miró dos veces. Pero para ellos, ese contacto era una revolución. Porque por primera vez no era un secreto. No era una sombra. Era real. No hubo promesas. Ni frases teatrales. Solo una frase clara, que no quería seguir huyendo. Que estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera, aunque fuera incierto, aunque doliera. Martín sintió algo parecido a la calma. No la tranquilidad perfecta, sino la que llega cuando uno deja de mentirse. Ya no necesitaba pruebas. Lo tenía frente a él, asumiendo por fin que lo que los unía no era un error. Era un hecho. Se fueron caminando juntos, sin decir a dónde. Sin necesidad de etiquetas. Por primera vez, no eran jefe y subordinado, ni adultos atrapados en estructuras rígidas. Eran dos personas que elegían dejar de esconderse. No había garantía de futuro, pero había presente. Y en ese presente cabía la posibilidad de intentarlo sin máscaras. Martín entendió, mientras cruzaban la calle sin soltarse, que el amor, o lo que fuera eso que nacía entre ellos, no siempre llega con fanfarria. A veces solo se abre paso cuando alguien deja de tener miedo. Y alguien más decide quedarse. La noticia llegó un martes por la tarde. Un correo con asunto neutro, casi inofensivo, oportunidad de promoción, Barcelona. Martín lo abrió sin entusiasmo, creyendo que sería una de esas convocatorias masivas. Pero no. Iba dirigido a él. Era una oferta formal, nuevo cargo, más responsabilidad, salario superior y traslado inmediato. La propuesta era todo lo que había soñado cuando empezó en la empresa. Un salto importante, algo que en otro momento habría aceptado sin dudar. Pero ahora el contexto había cambiado. Y aunque nadie lo decía en voz alta, Martín sabía que esa oferta también significaba algo más: distancia, ruptura, separación. Pasó la tarde en automático, leyendo los detalles una y otra vez. Cada punto del contrato parecía invitarlo a irse. Le prometían crecimiento, visibilidad, libertad. Pero al final de cada frase, una idea volvía, y Alejandro. No era dependencia. No era miedo a estar solo. Era otra cosa. Algo más profundo y menos fácil de explicar. Desde aquella mañana en la cafetería, nada había sido extraordinario entre ellos. Ningún gesto dramático. Ninguna escena de película. Solo presencia. Mensajes sencillos, silencios compartidos, caminatas sin destino. Y en ese ritmo pausado, Martín había encontrado algo que nunca supo que necesitaba: tranquilidad sin juicio.
pero el conflicto era real. Lo profesional llamaba con fuerza. La ciudad nueva, el reto, la validación externa. Era el tipo de oportunidad que no se repetía. Algunos amigos le dijeron que debía irse, que no podía rechazar algo así por un vínculo reciente, frágil. Que ya habría tiempo para el amor. Que la carrera no espera. Martín escuchaba todo eso. Lo entendía. Y aún así, algo dentro de él se resistía. Esa noche no durmió. Tampoco escribió a Alejandro. No por falta de confianza, sino porque necesitaba tomar la decisión solo. Sin influencias. Sin presiones. Se obligó a imaginar su vida en Barcelona, una oficina distinta, nuevas caras, independencia total. Lo visualizó. Lo proyectó. Pero en ningún escenario lograba sentirse completo. Cuando por fin se lo contó a Alejandro, su reacción fue medida. Le dijo que lo merecía, que confiaba en que haría un gran trabajo donde fuera. No hubo súplica. Ni dramatismo. Solo una frase que se le quedó grabada: no tienes que quedarte por mí. Martín tardó en responder. No porque no tuviera palabras, sino porque las correctas eran pocas y pesadas. Finalmente dijo que no se trataba de quedarse por alguien, sino de no irse por impulso. Que tal vez por primera vez en su vida, no necesitaba escapar para crecer. Que no siempre avanzar significaba moverse. La decisión se selló sin necesidad de firmas. Rechazó la oferta 2 días después. Lo hizo en silencio. No por falta de orgullo, sino porque entendía que esa elección era íntima. Personal. No necesitaba justificarse. Se quedó. No por amor ciego, ni por promesas inciertas. Se quedó porque eligió cuidarse. Y dentro de ese cuidado, también estaba Alejandro. Los días siguieron sin cambios radicales. Nada de anuncios, ni declaraciones públicas. Su vínculo crecía en lo invisible. En cómo se buscaban sin palabras. En cómo evitaban actuar con miedo. Era un aprendizaje constante, medirse, confiar, corregirse. A veces se alejaban un poco, otras se acercaban más de lo esperado. Pero ya no había huida. Una tarde cualquiera, mientras caminaban por una calle cualquiera, Alejandro tomó su mano sin mirar alrededor. Martín no la soltó. No importaba si alguien los veía. No importaba si alguien entendía. Ya no estaban fingiendo ser colegas distantes, ni pretendiendo indiferencia. Estaban, simplemente, siendo. El futuro era incierto, como siempre. Ninguno sabía qué vendría después. Pero al menos ahora compartían la incertidumbre. Y eso bastaba. Porque el amor, descubrieron, no necesita declararse a gritos para ser verdadero. A veces basta con quedarse. Con resistir el impulso de correr. Con elegir cada día no por miedo, sino por deseo de construir algo real, aunque frágil. No tenían respuestas para todo. Pero sí una certeza. Estaban aprendiendo a estar juntos. Sin mentiras. Sin vergüenza. Y eso, en un mundo que exige máscaras, ya era una forma de libertad.